También avisarles, ¿no es cierto?, que ojalá nos puedan seguir en nuestras redes sociales, @smls.cl, sobre todo en Instagram, que es donde más tenemos publicaciones, y en LinkedIn. Así que todos muy bienvenidos para que se puedan ir enterando de las novedades y de las reuniones y de nuestras jornadas de noviembre también, que van a estar muy entretenidas y van a ser acá en Santiago. Así que... Habiendo dado esos avisos pertinentes, hoy día les quiero presentar a don Daniel Ubeda. Él va a ser nuestro ilustre presentador de esta reunión. Él es tecnólogo médico, actualmente se desempeña en el Hospital Pediátrico Luis Calvo Maquena, lleva 4 años dedicándose a el test de sudor, así que tiene muchísima experiencia. Así que desde ya te agradezco un montón, Daniel, la disponibilidad y la aceptación de esta participación. Así que nada, te doy la palabra, el micrófono, y cuando quieras comparte pantalla para ver si podemos ver tus cosas. Ya, muchas gracias, Gabriel. Ah, Ya, perdón, una cosita. Aquellos que tengan preguntas o que quieran hacer algún comentario, por favor, los invito a dejarlo en el chat, cosa de ir juntando, ¿no es cierto?, todas las preguntas, y al final de la reunión hacemos la discusión en conjunto con esas preguntas. ¿vimos? Démosle nomás. Vamos. Bueno, antes de partir, les voy a mostrar esta imagen de acá, donde se observa una gota. Esa minúscula gota son 15 microlitros de sudor. Ustedes dirán, es muy poquito. Y es exactamente ese poco volumen lo que da un diagnóstico muy malo para los pacientes, pero que también podría salvarle la vida si es que lo logramos utilizar de una buena forma. Solo 15 microlitros, que caben literalmente en la yema de un dedo. Y antes de comenzar, declaro no tener ningún conflicto de interés real o potencial financiero de otro tipo en relación con el contenido de esta presentación. Dicho esto, Ay del niño con el beso salado, porque pronto morirá. antes, en el medioevo, en el folclore europeo, se advirtió sobre esto maldición, donde los niños que cuando eran besados por sus padres presentaban un sabor inusualmente salado. Ya estos niños generalmente no vivían mucho, fallecían en la primera infancia porque tenían un proceso de desnutrición, no crecían, tenían infecciones respiratorias frecuentes y se les señalaba que prácticamente el niño estaba maldecido o le habían tirado una brujería. Entonces el niño que tuviera el beso salado era porque tenía un mal augurio. Y es que la fibrosis quística es una enfermedad que está repartida mundialmente, pero está más, vamos a ver si aquí puedo colocar el puntero láser, ahí sí. En Europa, Norteamérica y muy escasamente en nuestro país. Pero la fibrosis quística en 1938 recién fue acuñada con ese nombre por la doctora Dorothy Anderson, la cual la definió como una fibrosis quística del páncreas al analizar eh, pacientes que morían eh, con dolores pancreáticos y tenían como una sustancia endurecida en los canales del páncreas. Cuando le hacía la autopsia a estos niños, se veían los canales ocluidos y por eso lo definió como una fibrosis quística del páncreas. Y esto no es más que una deleción, generalmente, de una aminoácido que es la fenilalanina, en la posición 508 en el cromosoma 7 del gen CFTR. ¿Y qué es? Es una proteína de transporte que al estar bien codificada va a poder colocarse en su sitio de membrana, pero cuando no está bien codificada, queda detenida en el retículo endoplasmático, se degrada y no cumple con su función.
Entonces, en la década del 40 al 50 también se denominó como una mucoviscidosis, ¿ya? Que son unas secreciones, como ven aquí en esta endoscopía nasal, son unas soluciones que son demasiado espesas, ¿ya? Las secreciones van a encontrarse tanto en hígado, intestino, vía respiratoria y las glándulas salivales. Y aquí se genera un ciclo donde el aumento de la viscosidad de las secreciones va a dificultar su eliminación y a su vez va a generar, como me gusta mencionarle a los alumnos, un caldo de cultivo para bacterias e infecciones. Eso va a generar mayor inflamación y esa inflamación va a llamar a que se genere más secreción. Más secreción, va a generar mayor dificultad nuevamente, va a haber más bacterias, más inflamación, más secreción, no se elimina, más bacterias y se genera ese ciclo. Entonces los niños generalmente sufren mucho con esta patología. No solamente los niños, sino que también existen dentro del folclore mundial, Frédéric Chopin, un compositor muy antiguo, que su data decía que él había muerto por la tuberculosis, pero estudios de 1987 mencionaban que si bien él era una persona de 1,70 m, pesaba 45 kilos, se veía totalmente demacrado y tenía una marcada tendencia a perder peso tras infecciones respiratorias y con exceso alimenticio. Padecía de tos crónica, debilitante y a menudo productiva, y peor por la mañana. Y esta tos persistió desde antes de los 15 años. Y su hermana, Emily Chopin, falleció a los 14 años, posiblemente también por causa de la fibrosis quística. Entonces no era una enfermedad muy conocida. La doctora Anderson con el doctor Kessler se dieron cuenta en una ola de calor que vivió en Estados Unidos que los niños que sí presentaban fibrosis quística, que en ese momento no era tan conocida, cayeron al hospital con síntomas de deshidratación, malestar y exacerbación de sus síntomas. Y todo esto por la ola de calor que los hacía sudar más. No fue hasta el año 1959 donde el doctor Lewis Gibson y Robert Cook diseñaron el denominado test de sudor. Entonces, ¿qué es el test de sudor? No es que nosotros pongamos a los niños a correr en una banda para hacerlos sudar, ni tampoco vamos a tener al niño en una zona de calor para que él sudara. Es más, si recuerdan lo que les mencioné, el calor genera empeoramiento en la sintomatología de los niños. Entonces, no podemos utilizar calor tópico en ellos. Entonces, ¿qué se les ocurrió a Gibson y Cook? Utilizar un medicamento que tiene una data de más de 100 años de uso, que es la pilocarpina, que se utiliza generalmente para liberar la presión del glaucoma y para aumentar la cantidad de saliva en síndrome de Sjögren y radioterapia. Pero tenemos un problema, la pilocarpina, que generalmente es nitrato de pilocarpina, no logra entrar a través de la epidermis a su sitio de unión, que serían las glándulas salivales. Entonces, ¿cómo podríamos permitir que la pilocarpina entre a la glándula sudoríparas? Y eso es a través de la iontoforesis de pilocarpina. ¿Y qué es la iontoforesis de pilocarpina? No es más que colocar un ánodo, que es de carga positiva, y colocar la solución de pilocarpina entre la piel y el ánodo. Se aplica una corriente eléctrica y va a generar que nosotros empujemos los ánodos, o sea, los cationes de pilocarpina,
hacia dentro de la epidermis y logren llegar a su sitio de unión. En este caso sería colocar la corriente, empujan la pilocarpina y la pilocarpina logra entrar a la glándula sudorípara. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de acción? La pilocarpina se va a unir a los receptores muscarínicos M3 de las células y a través de señales intracelulares se va a generar inositol 3-fosfato, el cual va a aumentar la cantidad de calcio iónico intracelular. Y eso a su vez va a liberar vesículas con el sudor hacia el lumen de las glándulas sudoríparas y por ende el paciente va a sudar de manera tópica, donde coloquemos esa pilocarpina. Entonces, desde sudor, haciendo el procedimiento correctamente, estimulamos mediante la iontoforesis, colocamos el medicamento entra a las glándulas sudoríparas, estimulamos alrededor de 5 a 8 minutos con 1,5 miliamperios a través de un equipo que se llama electroestimulador. Y de ahí recolectamos el sudor, ¿ya? Es media hora que tenemos que dejar al niño recolectando el sudor y luego se analiza a través de métodos columbimétricos. O también hay una técnica que se llama de titulación de Charles y Charles, pero generalmente se hace ya por columbimetría o por clorodimetría. Pero, ¿cómo se realiza? Se puede utilizar con gasa o con papel filtro, ¿ya? No es cualquier papel filtro, tampoco es cualquier tamaño, tiene que ser estandarizado a 2,2 pulgadas o de 5,1 centímetros. Tiene que estar el papel o la gasa 30 minutos absorbiendo el sudor, donde se realizó la estimulación. Y en caso de que sea gasa, tenemos que esperar 15 minutos antes de tratar de absorber lo absorbido por la gasa o o esperar el eluido de la gasa y 40 minutos de reposo en caso de que fuese papel filtro. Esto lamentablemente es una técnica muy usuario dependiente, entonces tiene que ser personal altamente calificado. Y para que la técnica esté bien ejecutada, se debe cumplir con que nosotros logremos recolectar más de 75 miligramos de sudor, mayor o igual. No pueden ser menos porque se generan falsos resultados indeterminados o dudosos. ¿Ya? Prohibición de hacer pool de sudor. No podemos juntar sudores para llegar a estos 75 miligramos. Tiene que ser de una zona en particular. Generalmente se realiza en la cara anterior del antebrazo. Puede ser el derecho o el izquierdo. ¿Ya? Pero también se podría utilizar el muslo, pero idealmente siempre el antebrazo. ¿Por qué? Porque el muslo no tiene tanta cantidad de glándulas sudoríparas como sí lo tienen los antebrazos. Y está de más decir que no se debe recolectar el sudor en la cara o la frente por riesgo de quemaduras, en el tronco del niño o la niña para evitar que la corriente eléctrica cruce el corazón y en áreas que tengan inflamación, eczema o sarpullido. Entonces tiene que ser de piel indemne. Los pacientes mayores de 3 meses, la tasa de cantidad no suficiente debe ser menor al 5%. No podemos estar rechazando tantas muestras por volumen insuficiente, más allá del 5% del total de las muestras que nosotros recolectamos. Si el laboratorio supera ese 5%, se debe investigar las causas. Y en lactantes, que son menor a 3 meses, aquí se permite un 10% de rechazo. ¿Entendió esa parte? Entonces, ¿es amigable esta técnica? Siempre y cuando el laboratorio ya tenga muy estandarizado y sea un laboratorio que tenga harta cantidad de toma de muestras de sudor. Bien. Ahora, el siguiente sistema de recolección del test de sudor es el denominado MacroDuct. Y MacroDuct fue desarrollado en el año 1983. Recuerden que Gibson y Cook partió en 1959 y luego apareció
el sistema MacroDoc de Westcor en ese momento, y que ahora es parte de Elitech Group, ¿ya? Y surgió como una alternativa moderna de recolección, eh, eliminando el uso de la gasa o el papel filtro, ¿ya? Y buscando reducir la complejidad técnica y el volumen de muestra necesario para un diagnóstico válido. Eliminamos la gasa y el papel filtro y ahora utilizamos estos discos cóncavos, ¿ya? Con microtubuladuras, ¿ya? Entonces, realiza de nuevo la iontoforesis, pero en vez de colocar una gasa o papel filtro, se utilizan estos discos cóncavos. Entonces, el sudor por capilaridad va a ser recolectado a través de estas eh, tubuladuras, ¿ya? Viene con un indicador de color, entonces uno puede ver cómo el sudor va por capilaridad, va recorriendo esta tubuladura y se va llenando. Se saca el sudor con una jeringa, se deja en un dispositivo un mini Eppendorf, y ese se llega al laboratorio. Entonces trabajamos con sudor real, no trabajamos con un eluido del sudor, que ya se encuentra diluido de por sí. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas? Gibson y Cook tenemos el problema de la evaporación. Si no trabajamos rápido con esta muestra o no la dejamos en una solución líquida, generamos riesgo de evaporación. En cambio, con el sistema MacroDoc, como está dentro de una tubuladura y podemos trasvasijarla directamente a un Eppendorf, que ya es más cerrado, evitamos ese riesgo de evaporación. En Gibson y Cook, si es que el profesional no sabe recolectar la muestra, el proceso podría contaminarse, ¿ya? Y en el año 2000 apareció el sistema Nanoduc. Nanoduc era es una mezcla entre el electroestimulador y además el método para medir el cloro. Entonces, necesitaba solamente 3 microlitros, muy poca cantidad, ¿ya? El problema de Nanoduc es que se realizaba por el método de conductividad, y la conductividad en estudios de RUEG en el año 2019, ya después de mucho tiempo, pero ya se veía venir de que Nanoduc tienen alta sensibilidad, pero muy baja especificidad, lo cual no servía para dar certeza del diagnóstico. Entonces había muchos falsos positivos con estos tipos de all-in-one, por así decirlo. Entonces la realidad chilena fue que en el año 1989 la edad promedio de diagnóstico de la fibrosis quística era a los 3 años, y en promedio vivían 4 o 5 años después de ser diagnosticados. Fatal para los niñitos, no llegaban ni siquiera a los 12 años, 15 años de vida. Y entre 1997 y a 2003, el 66% de los pacientes chilenos diagnosticados con fibrosis quística morían antes de alcanzar los 15 años. Entonces, para el año 2003 se implementó el Programa Nacional de la Fibrosis Quística, ¿ya? Con eso se entregaron a 23 centros distribuidos por todo el país el equipamiento necesario para realizar el sistema de screening, y se definieron 10 laboratorios de referencia nacional, incluyendo el Calvo Maquena, el lugar donde yo trabajo, y otros laboratorios como, por ejemplo, el Gustavo Frique, el San Borja y creo que el Roberto. Estaban dentro de esos 10 laboratorios, donde eh, se les pedía que utilizaran iontoforesis de Gibson y Cook para la determinación cuantitativa eh, para la determinación del test de sudor a través de Gibson y Cook, y medirlos por coulometría, no por conductividad. Y para el año 2007 la fibrosis quística fue incluida dentro del programa GES, la cual asegura un acceso universal y uniformado del tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué dice la guía del año 2007? La técnica estándar es la de Gibson y Cook. Esa es la técnica estándar, ¿ya? Una técnica alternativa y de buen rendimiento
pero considerada como screening, es la toma del sistema MacroDuct, ¿ya? Y midiéndose por conductividad. Entonces se le generó una muy mala, eh, por así decirlo, imagen a MacroDuct o todas las muestras que fueran tomadas por MacroDuct porque generaba muchos falsos positivos. Entonces siempre se confió en el resultado de Gibson y Cook. Claro, porque es una técnica gold estándar. Pero, como les mencioné en diapositivas anteriores, MacroDuct no es más que el sistema de recolección y es el equipamiento que mide el cloro. Lo que tenemos que tener mucho ojo. Tenemos que tener un equipo que mida cloro a través de clorodimetría o no, y no por conductividad. Para el año 2019 pasaron 12 años y recién sacaron las orientaciones técnicas, donde nuevamente aparece que Gibson y Cook tienen que ser recolectados en papel filtro 2,5 centímetros de diámetro o en una gasa 9,9 con un peso mínimo recomendable de 100 miligramos. Y también podría ser con el recolector desechable MacroDuct. Entonces ya se quita como esa imagen de MacroDuct y ahora se incluye dentro de las recomendaciones para, o las orientaciones técnicas para, tomar el test de sudor. Y en el año 2020 apareció el Consenso Chileno para la Atención Integral de los Niños y Adultos con Fibrosis Quística. Y estamos hablando ya de adultos porque el Programa Nacional de Fibrosis Quística funcionó. Logramos que los niños lograran vivir más de 12 años y ahora están viviendo 27 años, 30 años. ¿Y qué es lo importante? Gibson y Cook sigue saliendo dentro de las técnicas recomendadas. 100 miligramos de sudor. La guía del CLCI, la C34, especifica que sean mayor o igual a 75 miligramos, pero con 100 miligramos es lo recomendado para evitar también los falsos positivos. Ya 75 es como muy al borde de arriesgado para tomar una decisión en caso de que sea un cloro muy elevado. ¿Por qué? Porque esto va adentro de una fórmula. Entonces, el peso del sudor va en el denominador y a menor sudor, mayor va a ser el resultado. Entonces, lo ideal siempre es tratar de llegar a los 100 miligramos de sudor. Y en el caso de los recolectores de Macroduct, lo exigido son 15 microlitros, que fue la gota que les mostré al principio. ¿Ya? Y el tiempo de recolección no debe exceder entre 20 a 30 minutos. ¿Ya? Y el consenso que dice que la técnica de medición del cloro tiene que ser clorodimetría. Y el valor de la concentración del cloro tiene que estar en milimol por litro. ¿Cuál es la interpretación? Mayor a 60 milimoles o 1000 equivalentes por litro, el test está positivo, ¿ya? Pero el paciente debe repetirse para certificar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si bien uno tiene que hacer una limpieza del antebrazo, los niños o las mamás de repente le colocan cremas o soluciones o están con medicamentos, entonces el test se pudiese contaminar con algún cloruro de alguna solución de limpieza. O una vez nos pasó que nosotros trabajamos con agua destilada para limpiar los brazos de los pacientes, porque claramente tiene que ser con agua desionizada o agua libre de electrolitos, porque nosotros estamos midiendo electrolitos. Entonces pasó una vez que por error entregaron viales de cloruro de sodio para la limpieza, en vez de entregarnos agua. Entonces no se fijaron y los resultados salieron todos positivos y con concentraciones elevadísimas. Estamos hablando de casi, en vez de 60, eran de 300. Entonces ya eso nos llamó la atención y con eso descubrimos al tiro que estábamos trabajando con una solución que no correspondía. Entonces por eso lo importante es que tienen que ser dos resultados positivos con 12 semanas de diferencia para poder decir el paciente tiene o no tiene fibrosis quística.
Los que están menores a 30, midiéndose por clorodimetría, se descarta el diagnóstico. Sin embargo, ante una fuente de sospecha, reevaluar con un especialista. Y entre 30 y 59 el valor limítrofe y ahí hay que repetir los test hasta que dé algo. Y si no, hay que tratar de hacer un estudio genético, pero los estudios genéticos son carísimos. Luego de eso, y ya establecido el test de sudor aquí en Chile, han aparecido estudios a través de lo que me gusta llamar como el sudoroma, ¿ya? Que no es más que medir analitos en el sudor, más allá de los cloruros. Y por ejemplo, en un estudio de Wilson del año 2012, ya se estaban midiendo las correlaciones entre la glucosa que hay en el sudor con la glucosa que hay en la sangre. Entonces se dieron cuenta que la glucosa del sudor, cuando se recolecta adecuadamente para evitar contaminación con otras fuentes, puede reflejar con precisión los niveles de glucosa en la sangre. Otros parámetros que también podríamos medir en el sudor, por ejemplo, podría ser la detección de drogas de abuso. En el año 2013 se hizo un estudio y concluyeron que por limitaciones técnicas y de interpretación sería prematuro reemplazar por completo los análisis toxicológicos de orina por los parches de sudor. Sin embargo, se prevé que las continuas mejoras tecnológicas de los dispositivos optimizarían sustancialmente este método del futuro cercano. En el año ya 2024 ya empezamos a encontrar más estudios que están tratando de correlacionar sangre con sudor, midiendo lactato, midiendo urea, creatinina en sudor. Y un paper eh, de las actualizaciones en el tratamiento del litio, que muchos doctores que trabajen en psiquiatría para el trastorno de la bipolaridad se le da litio a los pacientes. Y el problema del litio es que el rango terapéutico es muy acotado, de 0,4 a 1,2 milimoles. Si nosotros nos pasamos del 1,2 milimoles, generamos toxicidad en el paciente y ahí el paciente no quiere seguir con el tratamiento o se siente muy mal tomando la pastilla, las deja y es muy difícil generar adherencia al tratamiento. Entonces, ¿qué decía el estudio? Resaltan que eh, se logra detectar el litio en el sudor, ya que este difunde de manera libre y pasiva desde los capilares sanguíneos a la glándula sudorípara, por lo tanto se puede medir. ¿Ya? Y resaltan que existe una presencia cuantificable de litio en el sudor tras la ingesta del fármaco, lo que abre la ventana para el desarrollo de sensores epidérmicos portátiles. Pero eso será todo. Y aquí es como donde quiero hacer como romper un poco el esquema y les quiero contar una historia. No sé si se han dado cuenta que en las presentaciones coloqué LED a la izquierda. Y es que en el año 1962, Nick Holiniak inventó el LED rojo. Y en 1968, los ingenieros de Monsanto inventaron el LED verde. Y no fue más allá de 30 años que se demoraron en inventar el LED azul. Y es interesante esta historia porque todas estas empresas trataron de crear el LED azul. IBM, Sony, Panasonic, Toshiba, General Electric, pero no lograban llegar al LED azul. Es más, el director de Monsanto en esa época decía que estos LED jamás van a reemplazar las luces de la cocina, que los podíamos encontrar en tableros, en indicadores de los estéreos, pero ojo, que jamás un LED iba a poder reemplazar la luz de la cocina, imagínense. ¿Por qué era tan importante llegar a este LED azul? Porque al tener el rojo y el verde, el azul, podíamos desbloquear todos los colores. Colores que permitirían generar pantallas económicas,
los celulares que nosotros tenemos actualmente, donde ustedes están viendo la presentación, y la iluminación. Entonces habían dos materiales, el seleniuro de zinc y el nitruro de galio, donde la gente más estudiaba era seleniuro de zinc y nunca pescaron el nitruro de galio, ¿ya? Y uno de los ingenieros que estaban trabajando en el LED azul mencionaba que no querían trabajar con el nitruro de galio porque eh, al adherir del nitruro de indio, estos no se combinaban, jamás se iban a mezclar. Era como tratar de mezclar el agua con el aceite. Y no fue hasta el 1990 que Nakamura, ingeniero japonés, logró mezclar indio con galio. Era lo que mencionaba eh, este ingeniero, que jamás se mezclarían. Él logró mezclarlos a través de ingeniería de los materiales. Hasta que en el año 1990 logró generar el LED azul. Y por ende, ¿cuál sería el LED azul en el test de sudor? Ya vimos que el LED rojo era el Gibson y Cook, y ya el LED verde es lo que tenemos actualmente. El LED azul serían los biosensores. Y existen varios tipos de biosensores. Biosensores ópticos, piezoeléctricos, electroquímicos, y ya estamos viendo avances con estos parches de microfluídica, donde en este estudio del año 2025 se logró medir cortisol en el sudor de los pacientes. Se colocaban estos parches, se les decía, corran una vuelta, estrésense, tomen pastillas, y se lograron detectar los niveles de sudor en niveles bajísimos, pero ya estamos llegando a ese punto. Epicor Biosystem ya está creando medidores de sudor, los cuales que ven pérdida de sudor, mide sodio en el sudor, temperatura y la actividad física. Entonces, a través de la microfluídica ya no necesitamos estimular, sino que absorber el sudor, los cuales van a pasar a través de estas cámaras y están entregando información directamente hacia Bluetooth y hacia los dashboards o software para los equipos. Esto es una evolución de lo que ya hizo Gatorade. Y una universidad china logró generar estos biosensores de grafeno, los cuales tienen unos tamaños, pero minúsculos. Estamos hablando de 70 micrómetros. ¿Qué son 70 micrómetros? Un glóbulo rojo mide 7 micrómetros. Los tamaños de estos detectores, estamos hablando de colocar 10 glóbulos rojos, todos juntitos, estamos hablando de este tamaño microscópico de acá. Entonces, a ese punto de la tecnología estamos llegando para medir analitos en el sudor. Pero ¿cuál es el fin? Tenemos el rojo, el verde, estamos ya llegando al azul, pero la idea es tener nuestro LED blanco, la finalidad. ¿Qué es lo que queremos lograr con la medición de todos estos analitos en el sudor? Y es generar el laboratorio en la piel. ¿Y qué es el laboratorio en la piel? Dejar de estar analizando y que el niño esté así, a que el niño pueda correr con un parchecito y que ese parche logre darle toda la información al médico. No queremos esto porque los niños no merecen esto, sino que necesitan estar así, felices, contentos, y que solamente a través de un parche tener, como le mencionaba, toda la información que se requiere. Pero ¿cuáles son los desafíos de estos parches o eh, biosensores? Algo que se llama la biocontaminación, donde hay proteínas, células, bacterias, grasas que se pegan en la superficie del sensor y eso genera que la estabilidad vaya degradiendo, y la paradoja del sudor, que mientras más fluido, la idea es que eh, el sudor es
es fluido, pero eh, no es lo mismo sudar cuando uno tiene actividad física que uno cuando está en reposo. Entonces, el sudor se va diluyendo a medida que uno suda más y en reposo el sudor se va concentrando porque hay menor egreso de líquido. Entonces, se genera eso. Queremos más sudor, pero al tener más sudor, se me diluyen los parámetros. En cambio, si tengo menos sudor, se me concentran más. Por eso es que se llama la paradoja. Y eso. Esa fue el estado del arte del test de sudor. Mi nombre es Daniel Úbeda y estoy dispuesto a sus consultas. Espero que les haya gustado. Oye, muchísimas gracias, Daniel, te pasaste. La verdad que la presentación súper clara, súper precisa, súper completa, así que te agradecemos un montón. Tenemos, bueno, hay varios aplausos, ¿no es cierto? No sé si los alcanzas a ver. Ay, Eh, sí, lo estoy viendo. tenemos varias preguntas en el chat, así que vamos a ir en orden. Todavía nos queda un ratito. Así que vamos a partir. Primero, María José Núñez, hola Coté, que nos ven de la región del Maule. Ella hace dos preguntas. Primero, si es que es un examen muy costoso y la segunda, si es que sabe si es que la pilocarpina tiene alguna contraindicación de su uso, como algún paciente que esté usando algún medicamento o alguna condición en la que no se pueda utilizar. Ya. Respondiendo al examen costoso, depende. Porque, por ejemplo, la pilocarpina, no, el test de sudor mediante Gibson y Cook, papel filtro muy barato. Un electroestimulador también. Lo que literalmente nosotros utilizamos una balanza analítica, papel filtro, los reactivos que es pilocarpina, que sale muy barato, y, eh, y el electroestimulador que pudiese tener un poco más de costo, pero es una compra y se hace una pura vez. Y con eso uno puede hacer test de sudor. Es muy barato cuando se trata de Gibson y Cook. Ahora, cuando se trata del sistema MacroDuct, ahí hay que hacer una licitación, una compra, un trato directo con todo, con Heritage Group, que son los que tienen casi el 100% de todo lo que tiene que ver con el test de sudor. Entonces, ahí se van encareciendo un poco más porque el sistema MacroDuct, esos eh, son desechables. Entonces, hay que ir comprándolos. También tienen un sistema que se llama Pilogel, se trabaja con una pilocarpina literalmente es como un gel. Es una pastilla de gel que se coloca con los electrodos. Entonces, también hay que comprar eso, hay que comprar su sistema. Entonces, ahí se va encareciendo un poco más. Pero Gibson y Cook, muy barato. Y con respecto a la pilocarpina, ¿tienes contraindicaciones de uso? Generalmente no. No, es muy raro que tengamos pacientes con afecciones o rechazos a la pilocarpina. Por eso es que también el test de sudor se tiene que hacer con piel endemne y el paciente no tiene que estar cursando enfermedades agudas. No, por ejemplo, nos piden a los pisos tomar test de sudor y nosotros siempre decimos, el paciente está cursando alguna infección, cursando con alguna afección aguda, está deshidratado, tiene alguna herida, alguna quemadura, algún eczema, algo en el brazo o los muslos. No, ya, perfecto, nosotros vamos. Pero básicamente eso, la pilocarpina, no, y aparte la pilocarpina es al 2%, no es tan contraindicada. Súper. Muchas gracias. Y en relación como la continuación del tema del costo, el equipo, ¿con qué equipo ustedes miden el cloro? En el fondo, ¿cuál es el que tiene clorodimetría? Nosotros contamos con dos equipos, uno de la marca Westcott, Ujú. que es muy antiguo, que literalmente es un equipo como de este porte, chiquitito, y que tiene una perilla. Entonces la perilla lo único que hace es entregar una carga de 1,5 miliamperios. Y el otro equipo es mucho más antiguo, que tiene un regulador que es un no es un amperómetro, es un electroestimulador, pero literalmente yo creo que tiene que ser como de los años 60, 70, Ya, que perfecto. tiene una perilla para ir regulando el amperaje que nosotros le vamos entregando al niño. Ya, perfecto. ¿Ya?
Ya, seguimos con Francisco Cid, que pregunta si es que hay alguna variante en la toma de muestra de los lactantes o si tienen que variar la cantidad de corriente en el fondo de electricidad aplicada. Muy buena pregunta. En general, en el adulto, al tener más piel y al tener más grasa, se le da mayor cantidad de miliamperios. Nosotros pudiésemos llegar hasta los 4 miliamperios, pero en los niños que tienen menor cantidad de piel y menor cantidad de grasa hay menor resistencia. Y por lo tanto, lo ideal es llegar al 1,5 miliamperios. Esa es la única diferencia. Y varía la cantidad. Sí, nosotros hablamos de miliamperios. Ya, súper. La siguiente es Carla, que pregunta, a ver, pone Macroduct también posee colorimetría. No, porque Macroduct en el fondo es por lo que entendí, la forma de toma de muestra, ¿no es cierto? Exacto. Súper. Y el gol estándar también entendí que era Gibson y Cook. ¿Ah? Claro, MacroDoc es solamente, como les decía, el sistema de recolección a través de este dispositivo cóncavo. Es que por eso es que se generó una mala fama. Entonces siempre decían MacroDoc es malo, pero Claro, MacroDoc no es malo. El sistema de recolección no es el sistema completo, claro. sino que MacroDoc es solamente el sistema de recolección, que es el disco bicóncavo, y la marca Westcore y Core, o sea, Westcore y después Elite Group hicieron tanto mal en generar dos equipos, que fue el Sweet Check y el Nanoduc, los cuales el Sweet Check era por conductividad, porque querían llegar a resultados más rápidos. Entonces, enlazaban el MacroDuct al NanoCheck, o sea, al Sweet Check, y les daba resultados, no sé, todos los cloros estaban sobre 50 o pacientes, todos los cloros con 30. Entonces los médicos quedan así como, oye, ¿por qué tengo tanta cantidad de fibrosis quística? Y ahí se dieron cuenta que al compararlos con el gol estándar de Gibson y Cook, no era así. Pero si te daba negativo el switch check o todas estas técnicas por conductividad, sí o sí el niño no está enfermo. Entonces, por eso es que no se confiaba mucho de MacroDuct, porque iba tomado de la mano con el switch check. Ya, perfecto. Súper. Ya, las siguientes preguntas como que se mezclan un poco, así que voy a mezclar las preguntas de Mercedes Arteaga, la de Carla y la de la doctora Dona Venados. ¿Qué pasa en general cuando no se logra el tiempo de recolección en la media hora que están tomando la muestra, o sea, si no se logra el volumen y sobre todo por pacientes, por ejemplo, los recién nacidos, los prematuros, si es que tuvieran que tomarle muestras que en general sudan poco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en esos casos y por qué ese tiempo de toma de muestras? Sí, está estandarizado a 30 minutos, ¿ya? Eh, pero, sí o sí es media hora, sí. El tiempo tiene que llegar al punto, es que el sudor llega, ya. Está estandarizado a eso y por eso es que existen los QNS o la cantidad no suficiente, ¿ya? Eso es Ya, como nuestro indicador de calidad y pueden ser por varios motivos. Generalmente no tratamos de no tomarle sudor a los prematuros ni a los niños que pesen menor a 2 kilos, que ojalá sean de 37 semanas, que tengan la piel indemne y que no estén cursando con alguna infección aguda, así como que estén con, no sé, hospitalizados por influenza o por VRS. Generalmente tratamos de que esos niños no tomarles hasta que hayan terminado el curso de su enfermedad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no podemos enfrentarnos a llegar a ese QNS o no llegar a la cantidad necesaria porque el niño no va a sudar lo suficiente. Entonces, de hecho, dentro de la guía del CLSI salen todas esas recomendaciones. No tomar a niños con enfermedades agudas, no tomarle a prematuros, no tomar en piel que no sea indemne, por lo mismo. perfecto. Y en esos casos, los que en el fondo, los que por ese motivo no se puede o no se logra el volumen necesario, ¿se los repite más adelante o directamente no son candidatos para ese test y hay que buscar otras alternativas? No se lo repetimos más adelante, hasta que termine su curso de la enfermedad aguda. ¿Ya? Porque el test de sudor va a decir, ok, tú tienes fibrosis quística. Y eso no va a cambiar.
Perfecto. Entonces, no tiene sentido así como la, apurarse tanto en el diagnóstico hasta que el niño no esté estable. Si el niño lo tenemos así mal, primero terminemos de eh, que termine el curso agudo, estabilicémoslo, que quede bien y después le hacemos el estudio si es que tiene o no tiene fibrosis quística. Entonces, eso es como la lucha que tenemos constantemente de, oye, pero es que tengo al niño con SBOR, es que tengo al niño con BRS, quiero saber si que el niño está Ujú. con, quiero saber si que el niño tiene fibrosis quística para tratarlo al tiro. Sí, pero trátelo, compénselo y después le hacemos los estudios suficientes. Súper. Acá y bueno, han aparecido varios comentarios. Voy a agarrarme aquí que en dos temas en dos preguntas se repiten. ¿Cuál es tu opinión y si conoces el CloroCheck? CloroCheck, bueno, nosotros trabajamos con la marca Sherwood. La marca Sherwood, que también es una especie de CloroCheck. Es buen equipo, ya también es de la marca Litage Group, el CloroCheck. Y mientras tenga la metodología que es la coulometría o la titulación eh, de cloruro de plata, está impecable. Si el problema ocurre cuando nosotros trabajamos con equipos de conductividad, ¿ya? Y las técnicas confirmatorias, aquí es otro punto. Las técnicas confirmatorias de la fibrosis quística uno es la recolección y la otra es cómo yo analizo ese sudor. Y como yo analizo ese sudor son dos técnicas así como muy conocidas, que es la de Charles y Charles, que es la titulación con mercurio, creo que era con mercurio, y la otra es a través de titulación de cloruro de plata. Entonces, el cloruro de plata lo que hace es una solución, literalmente un electrodo, es un electrodo abierto, donde se coloca una vara de plata en una solución ácida, se le agrega corriente y esa vara de plata comienza a liberar cationes de plata. Se le agrega la muestra para medir los cloruros y los cloruros se unen con los cationes de plata, se genera cloruro de plata y eso va a generar un diferencial de potencial eléctrico. Y eso es lo que se mide. ¿Sí? Entonces, cualquier técnica que mida directamente cloro está perfecto. El problema es la conductividad, porque la conductividad en el sudor tenemos no solamente el anión cloro, sino que también tenemos aniones como bicarbonato, tenemos algunas proteínas. Entonces, la conductividad tiende a subir o sobreestimarse con estas como suciedad. Por eso es que no es tan bueno si es que los métodos no son o Charles y Charles o eh, col- coulometría o argentometría o clorodimetría. Perfecto. Em, ya, vamos a agarrar las últimas tres preguntitas porque hay un montón, pero no da el tiempo. Aquí María Ujú. Eugenia pregunta, ¿qué controles usas para el aseguramiento de la calidad y qué rangos de aceptación son los que establecieron para esto? Control de calidad de Elite Group nos mandan, tenemos tres viales, eh, nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Ya tenemos control interno y además tenemos CAP de sudor. Súper, Entonces tenemos control interno y control externo. estupendo. Y acá, ay, se me fue, ahí sí. Luna pregunta, bueno, me imagino que además de los que ya mencionaste, como de la suciedad, de la cantidad de sudor y el calor, ¿qué factores pueden afectar la precisión del test del sudor? Como que hay interferentes, me imagino. ¿Cómo no entendí? Pregunta, ¿qué otros factores pueden afectar la precisión del test del sudor y generar resultados erróneos? Ya. eh, Generalmente el peso. El peso es súper importante. Como yo les decía, esto va dentro de una fórmula, ¿ya? Porque el sudor, yo extraigo 100 miligramos de sudor. Y esos 100 miligramos de sudor, yo los diluyo en 15 ml de agua. Luego, esa agua
bidestilada, sin libre de electrolitos, el agua por gradiente, igual que como pasa con la bolsa de té, eh, comienza a eluir o comienza a liberar todo el contenido de esa gasa o papel filtro hacia la solución, que es más hipotónica. Se mide el eluido y el peso va dentro del denominador, porque la fórmula es súper larga. Ahí hay un micrófono abierto. Bueno, entonces esa va en el denominador. Entonces, si yo tengo 75 abajo versus en el denominador y yo tengo 100, eso, y tengo el mismo resultado, al final, o sea, tengo la misma medición, pero que tengo 75 miligramos y en el otro tengo 100, los resultados van a ser distintos. Y ahí es donde se me genera imprecisión. Por eso es que la guía piden 100 miligramos, como una especie de tener una cantidad suficiente. Y tampoco me sirven 200 porque si no subestimo los valores y con 75 sobreestimo los valores. Ese es un interferente. Y el segundo interferente es que no se haya hecho bien la limpieza del antebrazo. El antebrazo lo primero que tenemos que hacer es limpiarlo con agua, eh, primero con agua de la llave con jabón, después se limpia varias veces con agua destilada, se seca y se vuelve a limpiar con agua destilada para tratar de eliminar todos los residuos que hay y luego se comienza la estimulación. Luego se vuelve a limpiar con agua destilada y ahí se coloca el papel filtro. Si yo no hago bien eso, y por eso es que esta técnica es muy engorrosa porque necesita personal altamente capacitado. Si el personal lo hace al lote o no lo hace bien o se confunde, comienzan ahí las fallas. O no siguen los pasos, agua normal, después agua destilada, agua destilada, agua destilada. Se llega a confundir en alguno de esos pasos, el test también puede fallar. Súper. Y penúltima pregunta, la doctora B nos pregunta si si sabes si es que hay controles de tercera opinión, pero me imagino que los que tienes tú son del proveedor Sí, de... son de tercero, son de ¿Son de Elite tercera Tech. opinión? O Ah, sea, para perfecto. nosotros que no trabajamos, sí, o sea, lo que pasa es que Elite Tech, como tiene todo como por donde averiguar. Ahora, por ejemplo, Sherwood no es de Elite Tech Group, pero es un cloridómetro. Entonces, utilizamos los valores de ellos, serían entre comillas como uno de tercera opinión porque no es nuestro proveedor, Ya, perfecto. por así decirlo. Oye, y ya, y la última pregunta en honor al tiempo. em, ¿Reciben, bueno, yo me imagino si existe en algún otro centro que no tenga la disponibilidad de test de sudor para descarte de fibrosis quística, si es que reciben muestras de otros centros o pacientes de otros centros, y sobre todo considerando ahora que se viene con todo este tema del tamizaje neonatal, ¿no es cierto? ¿Cómo manejan ese tema ustedes ahí? Sí, hay un estudio muy bonito de San Borja Ujú. con la tripsina, con la, sí, con van a medir a nivel de screen neonatal, eh, lo tengo en la punta, de la lengua, pero con eso lograron medir test de sudor, pero como método de screening. Entonces, bueno, San Borja ellos también tienen su propio sistema de test de sudor y pueden hacer Gibson y Cook. Eso es súper como ventajoso en ese hospital en particular. A nosotros, lo que nos llega, por ejemplo, del Sotero nos llegan MacroDuc alterado, sale la orden, o de la Florida también nos salen screening alterado. Entonces también hay un sistema, hay una red de hospitales o consultorios también que nos llegan hacia nosotros como centro de referencia. Ya, por lo tanto, también recibimos, bueno, con la Florida tenemos un convenio, con nosotros también tenemos convenio. Y Eh, en y ese con caso, en el el fondo, tórax. si tienen algún macroducto alterado, les mandan al paciente para que ustedes les tomen la muestra. O Exacto. ya, Nosotros no podemos, nosotros de partida no podemos recibir ese sudor porque el sudor tenemos el problema de que se volatiliza, se no evacúa. es estable. Entonces, el paciente tiene que venir a nuestro servicio. Nosotros le tomamos el sudor a través de Gibson y Cook
y ahí se genera el informe con clorodimetría. Perfecto. Súper. Bueno, Daniel, oye, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper interesante, un tema que es bastante desconocido para quienes no estamos en hospitales pediátricos, así que súper útil. Espero que todos los hayan disfrutado igual que yo. Para finalizar, decirles que esta charla y todas nuestras reuniones bibliográficas quedan grabadas y las vamos subiendo a la página web de la Sociedad Médica del Laboratorio Clínico, que es www.smlc.cl. Ahí hay una parte que son como herramientas, ¿no es cierto?, gratuitas a las que pueden acceder a las reuniones anteriores y esta durante el mes la vamos a subir. Todos los meses tenemos nuestra reunión bibliográfica, así que el próximo mes se viene otra y en nuestras redes sociales y en la página también salen los avisos pertinentes y los links para que se puedan ir inscribiendo. Y finalmente, no sé si dije el Instagram @smlc.cl también, que me lo encargaron. Y finalmente, decirles que en noviembre, el 5 de noviembre, jueves 5 de noviembre, son nuestras jornadas de la Sociedad Médica Laboratorio Clínico, a los que están todos invitados. Y para que vayan desde ya mirando la página y estando atentos para cuando salgan las inscripciones para las jornadas. Así que Daniel, muchísimas gracias, te lo agradecemos mucho y también quedan cordialmente invitados para todas nuestras próximas reuniones.